Bueno, arrancamos. No sé si llegaremos a ver los dos, aunque sí podremos. Capítulo 10, capítulo 11. Y son dos capítulos heavy, ¿o no? Ambos dos. La cara de Carlos. Claro. Ni agancho. No, dice. Ni ahí. Para nada. Para nada. Así que. Bueno, no sé si quieren que empecemos a leer. Leo capítulo 10 y explayamos el capítulo 10 y bueno, vemos si llegamos al 11. Y empezamos. Tiene varias cosas interesantes que la verdad estaría bueno verlas. Denme un segundo. Vamos a ver cosa acá. Bien. Aquí voy. Sí, la Biblia Jerusalén. Ese fue un regalo que creo que uno de los clubes de lectura que hicimos, el primer club de lectura que hicieron en la primera temporada. Estaban regalando libros y justo vi esa Biblia y no es fácil conseguirlo. Así que me la agarré. La Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, traída desde allá. De Jerusalén. Bueno, capítulo 10. El título es El ángel fuerte con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas de las que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando termine el tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. El librito. Bueno, no sé qué pudieron sacar de este capítulo 10. ¿Qué conclusiones pudieron ver y interpretar de este libro? Me gustaría escucharlos y después, bueno, sumaremos algo que nosotros tenemos ahí. Bueno, Dale, Keren. hoy tenés. ¿Quieren silenciar el micrófono? Hoy Desactivalo, amor, desactivalo. es tu noche, Keren. Ay, se fue. Sí, vale, chabona. Te escuchamos, Ana. A mí lo que me pasó con el ángel fuerte fue encontrar las características de Jesucristo, que es lo que hablábamos en el audio en la semana, de que vi características similares a los que ya habíamos leído al principio en los capítulos anteriores, que decía que
estaba envuelto en una nube, un arcoíris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Con Rubén también estábamos ahí, ¿qué onda? Es Jesucristo, o sea, tiene características de Jesucristo, como habíamos leído en los capítulos anteriores. Sí, a mí me pasó lo mismo en un momento que pensé, bueno, es Jesús. Pero después cuando va describiendo un poco más me doy cuenta que no. Porque es como que responde a otra voz, o sea, como que responde a algo mayor. No es un personaje que, a ver, viste que normalmente Juan hace estas distinciones de autoridad. Cuando presenta a Jesús lo presenta como el Cordero. No sería distinto de presentarlo como el ángel del Señor. De hecho, presentarlo como el ángel del Señor no estaría mal, porque está bien en el Antiguo Testamento se presentaba a Dios como el ángel del Señor. Pero ¿qué pasa? No hay una distinción, por lo menos en todo lo que dice el pasaje, no hay una distinción de autoridad como la que hace anteriormente. Sí, dice, Sí, bueno, es como que depende este ángel. sí, y como que lo que es como esta cosa O sea, que, dice ahí recibe órdenes. sí, ¿ves? Es como que no dice, bueno, o no hace semejanzas como, yo qué sé, el Hijo del Hombre, o eh, lo pone como una autoridad brillante, ¿no? Y de hecho, todavía no es el tiempo de Jesús de bajar, no es el tiempo de Jesús de aparecer en la tierra. Entonces, todas esas cosas como que me dieron la pauta de que no era Jesús. Sí, Sin embargo, sí me quedé como que me quedé pensando en la aparición de este ángel en cuanto a su misión en sí. O sea, decir, bueno, baja, eh, vocifera y empieza a hablar con los truenos. Y de pronto ese diálogo no se ve. ¿O te acordás que vos me decías, Rubén, que había un relato similar con Daniel? ¿Puede ser? sí, sí. Eh, Sí, lo cita acá a Daniel, lo cita varios textos de Salmos, por ejemplo, también. Un par de, también de textos del Nuevo Testamento también hay citaciones y que me llama hacen la, referencia al libro de Daniel. y me llama la atención lo que el tema ¿de dónde se para él? Se para entre las aguas y la tierra. Su pie izquierdo a las aguas y su pie derecho a la tierra. Es como, es como que el autor quiere que le prestes atención a ese detalle. No lo estoy entendiendo por qué, pero hay como pequeños guiños al cual te pide el autor que le prestes atención. Claro, El tema y llevaba, no sé, esto del arco iris que llevaba atrás, la verdad es que puede simbolizar un pacto, como el pacto que hizo con Noé, vuelva, de vuelva hecho el mismo, es el arcoíris que aparece en el trono, Claro. se sí. está bajando Capítulo dice 4. sobre su cabeza, Mm. o sea, está haciendo referencia del pacto, de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, cuando También fue puede ser una alusión del pacto de todo lo que se cumple, como digamos, la finalización del pacto de Dios. En cierta manera, viste que el arco iris simboliza el pacto que hace Dios con el hombre y dijo, nunca más, o sea, voy a enviar un diluvio como para destruir la tierra. Sin embargo, vemos que después de esto hay una destrucción de la tierra. O sea, viene la condenación sobre la tierra, pero claro, no en pero forma de diluvio. claro, también está... Igual habla de una destrucción, pero no habla de una destrucción total.
No, Sí, siempre cuando los juicios siempre son en la tercera parte de la tierra. sí, La mayoría de los juicios, y más en la zona donde va a ser el mayor conflicto, que es Medio Oriente, Europa, África. Es una zona que se va a desarrollar mucho estas actividades sobrenaturales de Dios y los juicios de Dios. Y es verdad, como decís vos, esto cuando recuerda el pacto que habla en Génesis 9, 8, 17, cuando recuerda el pacto de no destruir la tierra, y cuando baja este ángel, dice como una señal de fidelidad de su promesa. El Señor dio el arco iris. El ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 desciende a la tierra para cumplir una misión de juicio, pero muestra sobre su cabeza la señal del arco iris como recordatorio de la promesa divina de misericordia, ¿no? También recordar que más allá de los juicios, van a venir contra quienes no reconocen la autoridad del Señor, quienes no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y esto me recuerda mucho a Salmos cuando dicen, besen al Hijo para que no venga destrucción sobre ustedes. O sea, habla de Salmos 2, ¿no? Esto de por qué todos los reyes de la tierra hacen guerra contra su ungido, ¿no? Y todos los juicios que vienen de a partir ya de los sellos, ya ahora las trompetas, y cuando veamos ahora las copas de la ira, después de estos dos capítulos que son medio explicatorios, el 12 y el 13, siempre, explicativo, perdón, para decir el Leboutier, explicatorio. Y eso es a tener en cuenta. Siempre, cuando habla de destrucción, ya sea en lo natural, de las fuentes esenciales, siempre va a hablar de una tercera parte de la Tierra, ¿entendés? Quizá algo puede llegar a afectar a otros lugares de la Tierra, pero no es totalidad. De hecho, cuando restaure el Señor, va a restaurar la Tierra por completo, ¿no? Muchas cosas. Así que, bueno, eso. No te quería interrumpir, perdón que me mande igual, a... igual también viste este guiño entre entre la tierra y el agua, me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué simboliza? Porque es, no recuerdo sinceramente, no tendría ninguna explicación sobre qué carga tiene simbólica que se pare tanto sobre la tierra como el agua. La verdad, no sabría decir. Yo estuve buscando, bueno, a mí lo que me llama la atención del libro en general, por el capítulo 11, pero me llama la atención cómo describe tantas cosas. O sea, derecha, izquierda, 5, 4, no sé, mar, porque describe mucho, un montón de cosas. Y bueno, y este ángel lo describe mucho y encontré como un comentario que resume como varios de los que estuve encontrando y se los voy a leer. Dice así: la autoridad del ángel nos da una imagen profética de los aspectos de gloria que será derramada sobre los mensajeros de Dios. 1. Ángel poderoso. Precursores operarán en el poder del Espíritu Santo. 2. Envuelto en una nube de gloria, precursores que experimentarán la gloria, bueno, Shekinah dice, de Dios. Lo busqué, no lo voy a explicar ahora. Arcoíris alrededor de su cabeza, precursores enfatizarán las promesas de Dios y su misericordia. 4. Rostro brillando como el sol. Precursores recibirán el poder de Dios en su hombre interior. Bueno, cita como Efesios 3:17. Después dice pies o piernas, dice algunas versiones, como columnas de fuego. Precursores desatarán los juicios santos de Dios para establecer su amor en la tierra y en el corazón de la gente. Y después también describe esto de los pies sobre el mar y la tierra, que son los precursores que tomarán posesión de su herencia en toda la tierra, o hay otros comentarios que dicen que hace referencia a... bueno, no lo encuentro, pero como que toma posesión sobre toda la creación, tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué más? Y dice, clama como un león rugiente, son precursores que orarán y profetizarán con la valentía de un león. Y
Y también otros comentarios hablaban esto de que cómo se va a establecer lo sobrenatural como nunca antes, y cómo se va a vivir en ese tiempo de lo sobrenatural, y bueno, y describe cómo se va a tener visiones, sueños, no sé, visita de ángeles, y un montón de cosas así como sobrenaturales que desde hace mucho tiempo, desde la Biblia capaz, no se vivía en la tierra. Zarpado, muy bueno. Sí. Pasemos el 11. Güey, no hacía más falta nada. No, estuvo muy bueno. La verdad que me gustó mucho eso de los precursores en cada evento que hace el ángel. Muy bueno. Gracias, Karen. Bueno, ¿qué más? Igual, cuando hablábamos con Rubén esto de que si era Jesucristo o no, y era un ángel fuerte, dice, vos me habías dicho como que los ángeles son imagen y semejanza del Padre, que por eso tiene características del Padre, como sus ángeles ahí. Y eso me como que, no sé qué piensan ustedes. ¿Estamos flasheando mal? No, ¿Que los ángeles qué? Como que tienen características al Padre. Porque las características que tiene este ángel son las características, yo lo relacioné con las características que habla en Apocalipsis capítulo 4. Describen a Jesucristo. Claro, que Claro, describen sí. a Jesucristo. Claro. Dice el capítulo 4:2, dice, en ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Bueno, ahí está hablando de Dios y está hablando de la descripción de o sea, Juan de lo que ve en ese lugar. También alrededor del trono vi otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. Bueno, y sigue dando ahí la descripción. Yo creo, igual me acuerdo de una descripción que se hacía siempre en cuanto y que se trató que, por ejemplo, cuando se escribían los evangelios, que no se pasó así. Viste que en el Antiguo Testamento vemos que muchas veces se nombra al Espíritu de Dios como el ángel del Espíritu de Dios, y que es Dios mismo. Muchas veces aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se describe a Jesús, los evangelios tratan de no hacer eso por el hecho de no confundirlo como un mensajero más, como un mensajero común, sino que era el Mesías. En esto, ¿por qué traigo esto a colación? Porque no es, está buenísimo lo que vos decís, sí, porque son imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay una distinción entre el ángel del Señor. De hecho, fíjate cuando ¿cómo se llama esto? A la criada de Sara se le aparece el ángel del Señor y le dice, y le profetiza a través de esa... Ay, no me sale el nombre. No me sale el nombre del hijo de Abraham con la sirvienta. Ismael. ¿Por qué no me acuerdo? El espacio bíblico, dígalo. Y le dice que es el ángel del Señor. Pero no es que, no es que es un ángel, un mensajero común, no, es el Señor mismo diciéndole y dándole una promesa también a Ismael. Entonces,
ahí vemos que aparece. De hecho, con Moisés también se aparece. Con Sí, casi en la, Abraham, en la con mayoría de Abraham los... también, con Abraham también hay una descripción así del ángel del Señor. Es la manifestación de Dios en la tierra. Pero no es el ángel en la concepción griega. La concepción griega que es ángel como enviado, como mensajero. Esa es la concepción. De hecho, se debería traducir así en griego, del griego digamos, al idioma. Ahora, esta distinción que hace, dice, bueno, en todo esto nos hace recordar ciertas cosas del Antiguo Testamento, nos vuelve a recordar cosas del Antiguo Testamento, incluso cuando a Juan se le dice que coma el rollo, me hace acordar mucho al Pesaj. Si se dan cuenta, en el Pesaj se come primero las hierbas amargas, ¿no, mi amor? Sí. Sí. Primero las hierbas amargas y después lo dulce. Estamos hablando Acá, estamos hablando de la parte de la Pascua, ¿no? sí, la parte de Pascua judía, perdón. Perfecto. Pascua judía, perdón. Yo ya estaba aquí. Sí, digo, porque por ahí, viste, ellos por ahí no entendían, digo, bueno, sí es eso, la parte de la Pascua. Viste que nos remite, las columnas de fuego a mí me hizo acordar a Dios manifestándose. De hecho, ahí también está. El ángel del Sí. Señor iluminaba por la noche Ujú. como una columna de fuego Ah, y de día como una nube. ujú. Y era el ángel del Señor, o sea, era Dios manifestándose en la tierra. Es interesante que cuando, cuando baja este ángel, hace esas mismas alusiones, la nube, el arco iris, las columnas de fuego, todo lo que nos remiten las manifestaciones de Dios que se hicieron en la tierra fueron Dios mismo manifestándose. Por eso Claro, es una repetición, ¿viste cómo hacen las películas viejas y hacen un remake? sí, Remake, bueno, es un remake de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y es muy importante por ahí prestar atención a los detalles, como decía Karen, los detalles que había, porque son todos los mismos detalles que muestra en el Antiguo Testamento, replicado ahora en la parte de los últimos tiempos, ¿no? Los últimos 7 años, los últimos 3 años y medio que van quedando, porque ya estamos en la parte de la gran tribulación acá. Y son todos los mismos eventos y ya empiezan a venir, terminan las trompetas y ya empiezan a caer las plagas, las copas de la ira. Entonces, es como hacer un remake de todo lo que Dios hizo desde el antiguo, estaba el desierto, cuando Dios acompaña al pueblo, y como decís vos, el ángel se manifiesta en la nube, y después cuando cae la noche viene el colmo fuego. Así como, viste cuando decís, claro, esto es como un déjà vu, o sea, y esto lo fíjate vi, que claro. atreviéndome un poquito más, ¿Te puedes cuando acercar dice, un toquecito más? Porque te escucho muy bajito, perdón. atreviéndome un poquito más, si vemos el pie derecho y el pie izquierdo eh, en el agua y en la tierra, me hace acordar al Espíritu Santo rondando cuando todo era un caos, Mm. manifestándose como era un caos, y aún así uniendo eso. Ahora, no sé si simboliza decir, bueno, podría ser este ángel recordándonos la manifestación de Dios en la tierra. ¿Cómo es la manifestación de Dios en la tierra? Pero no necesariamente es Dios, es una manifestación. ¿Por qué no pensarlo también como la manifestación del Espíritu Santo? O sea, porque siempre hablamos del Padre, hablamos del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Mm. porque si pensamos, el Espíritu Santo constantemente estuvo manifestándose en la tierra. Es, no es que no es el poder de Dios, sino que es Dios mismo en manifestación. Entonces, ¿por qué no pensar que el ángel es el ángel del Señor, pero con
con esta persona que es el Espíritu Santo. Porque recordemos quién es el que le da el principio, quién es el que está por el principio, digamos, transitando en el medio del caos. El Espíritu de Dios, el Santo. ángel de Dios, Pues es el espíritu, estaba sobre la tierra, o sea, estaba sobre la ese tierra caos. en ese caos. Bueno, Y- esta misma imagen, una imagen que presenta ahora acá, cuando dice que él estaba sobre el peso de la tierra, y es como una, dice la autora acá, la postura del ángel sugiere una ocupación de control sobre la totalidad del planeta Tierra, dice. Debe de recordarse que al concluir juicios relacionados con las 7 trompetas, los sobrevivientes continúan desafiando a Dios. El ángel fuerte no solo ocupa una posición de control sobre la tierra, sino que además es un portador de mensaje universal. Y dicho mensaje tiene que ver con el hecho de que Dios está a punto de realizar la consumación de su plan con la humanidad. De ahí también como que, Lo tomó el ángel allá. sí, lo llevó el ángel a él. El ángel fuerte. Era tan fuerte que se lo llevó. Tiene también que ver como eso de, cuando Tuve que Dios salir dice corriendo que, por el arroz, perdón, no escuché nada. ¿ah? Tuve que salir Ah, corriendo por el arroz. Ah, está bien. No escuché nada, perdón. No, que decía esto de que el ángel cuando está en esa posición de los pies sobre tierra y además es como una posición de autoridad, ¿no? Y decía acá el autor que eran recordar el concluir de los juicios relacionados con las 7 trompetas. Y después dice, los sobrevivientes continúan desafiando a Dios, que hablábamos recién de Salmo 2, el ángel fuerte no solo ocupa una posición de control sobre la tierra, sino que además es un portador de un mensaje universal. Dicho mensaje tiene que ver con el hecho de que Dios está a punto de concluir la consumación de su plan con la humanidad, ¿no? Pensaba lo mismo, ¿sabes qué? Pensaba lo mismo de decir, bueno, si el Espíritu Santo está en el principio, ¿por qué no va a estar en el final? Es como el broche de oro, Claro, ¿me entendés? Es como el broche ideal. Qué loco, ¿no? No Esto había no fue, llegado a esta conclusión yo del Espíritu Santo así. no, a mí se me ocurrió recién, así que no fue ni carne ni sangre. Zarpado. sí. Bueno, me olvidé que iba a decir algo, justo, pero no importa, después seguramente se me vendrá. Bueno, ahí hemos quedado en las voces. Bueno, este detalle, ¿no? Del ángel cuando tiene el librito y se emiten estos truenos, 7 truenos. El autor dice acá como que es Dios mismo hablando y emitiendo sus juicios y dejando en claro que el límite de su paciencia ha llegado contra aquellos que están en contra de Dios y su Hijo. Y en cierta manera es como hay una restricción sobre Juan, decir, esto guarda esto, ¿no? O sea, eso es algo que no sabemos qué se escuchó, qué escuchó Juan en esa visión, y se cierra esa parte ahí y mandan a guardarlo. Es la misma imagen que está en Daniel también, cuando el ángel cierra esto, sella esto, ¿no? Qué loco, porque yo puedo pensar, digo, qué loco, porque yo veo, seguramente haremos un estudio sobre Daniel, porque es muy interesante, porque tiene todo que ver con el Apocalipsis, prácticamente, y de hecho tenemos un libro para estudiar ahí muy lindo, pero es como que se repite, ¿no? Es como que el viejo dicho, la historia se repite, ¿no? ¿Viste? Cuando dice, la familia dice, hay historias que se repiten, y bueno, pasa exactamente lo mismo acá, ¿no? Con diferentes personajes, con el mismo ministerio profético de Juan, mandan a cerrar, sellar estas palabras.
Y dice, y las cosas que están en él, dice, refiriéndose a las que, estas voces, dice, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. No sé si quieren agregar algo más. Estoy tratando de buscar algo que quería también. Bueno, también está esto del, la última parte, cuando Juan come el libro. También hace referencia a Ezequiel 8, 2.8, perdón. Y bueno, Ezequiel 3.3 también, cuando hubo comido el libro fue amargo su vientre. Y otra vez le vuelvo a repetir acá, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Esto de llevar el mensaje a todo lo que en ese tiempo estaba Juan y hoy nos demanda hacer lo mismo, de profetizar. O sea, cuando digo la Biblia se interpreta a sí mismo, digo, no es una opción, no es si querés hacerlo, es un mandato del Señor de anunciar la palabra de Dios, de representar al Hijo y también de anunciar las cosas que han de venir, ¿no? Es como tener nosotros ¿cómo que le dicen cuando adelanta? Spoilear los tiempos que vienen, ¿no? Y el gran final de lo que se viene, de lo que Dios va a hacer, ¿no? De volver al huerto del Edén, cuando el principio de Génesis. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más y pasemos al segundo, Sí, lo al otro último. capítulo. ¿Viste cuando Sí. dice, tómalo y cómelo? Será dulce en tu boca, será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Es interesante porque, de hecho, eh, el estómago, digamos, estaba tomado antes como el lugar donde se mueven todos los sentimientos. De hecho, todavía se sigue tomando eso, digamos, todas las emociones, todo lo que te pasa, ¿viste? Cuando te sentís mal y eso, eh, todo eso va directamente, hay una manifestación en tu estómago. Y es loco porque la palabra de Dios es dulce, pero a su vez es amargo el juicio. Mm, Y como que es interesante ver esto de decir, hay tristeza, no es que a Dios le da lo mismo, lo que está pasando. Creo que también Juan, en cierta manera, puede llegar a sentir lo que a Dios le pasa, o un sentimiento a lo que Dios le pasa, porque recordemos el estómago, antes era tomado como el lugar donde, no es que, tómalo en tu corazón, no, verdaderamente donde dice es, todos los sentimientos pasan por el estómago, todos los sentimientos, de las concepciones hebreas hasta las concepciones griegas, es el estómago donde pasan todas las emociones. O sea, y viste que a veces te dicen, no, si te duele el corazón, tú te sentís mal, no, porque si te duele algo, si en verdad la empezás a pasar mal, lo primero que se te cierra es el apetito. Si no sé, la estás pasando mal, primero que se te cierra. Y todas las emociones van por ahí. mm, Y es interesante lo que siente Juan, que dice aquí que era dulce, como me dijo al principio, internalizó la palabra de Dios, pero cuando ya la digirió, dijo, ok, pero me doy cuenta lo severo que va a ser esto. Es como cuando Pablo dice, ¿la ley es mala? No, al contrario, no es mala, pero me doy cuenta de que soy pecador a través de la ley. Y ahí es cuando mi
mi espíritu necesita de alguien, que mi salvación es en Jesús, que me librará de este cuerpo de muerte, sino que es en Jesucristo. Y es interesante quizás verlo así, eh, porque me interesó esta cosa que se hace amargo recién en el estómago. En el estómago, y recordé esto, que el estómago era eso, era donde se pensaba y se piensa todavía que es donde confluyen todas las emociones. Sí. Y decís, bueno, es esto, cuando digerís la palabra del Señor te das cuenta de todo esto. Porque, a ver, no olvidemos, vemos todo esto, y si bien estamos esperanzados en la venida del Señor, a mí me da un poco de dejo de como hablaba Nelson hoy, cuando contaba de esto del padre ese que dice, yo daría mi herencia eterna porque mi hijo pueda ir. Y a nosotros también, ¿viste? Como que digerimos la palabra de Dios, la sentimos como una miel en nuestra boca, pero también nos damos cuenta de que quizás hay muchas personas que se pierdan. Y en parte creo que podemos empatizar con el sentir de Dios. Como que Dios nos da la posibilidad de empatizar con eso. Decir, bueno, a Dios no le cabe, no creo que a Dios se sienta bien por emitir juicio, pero es necesario. Creo que también como hablar esto de un poco de la importancia de leer la palabra, a las escrituras, porque tiene cosas lindas, pero más profundizás y podés conocer a un Dios juez, que lo veíamos creo que al principio, que arrancamos Apocalipsis, que por ahí nos costaba ver a un Dios juez. Y nada, y ver esto, es como, a mí me dio como, no sé, estudiar las escrituras me da como ese sabor amargo, porque voy conociendo cada vez los juicios que vienen en cuanto al arrepentimiento, y vimos en los capítulos pasados, el domingo pasado, de que no se arrepienten, no sea chabón. Cada vez se va a poner peor, y creo que estamos en un momento donde es necesario conocer la palabra de Dios, porque las cosas se van a poner peores, y nosotros tenemos que, si yo no leo la palabra de Dios, no tengo de qué aferrarme. También en esto, viste que entre más profundizás en Dios, te das cuenta que, o sea, más querés entrar en luz y también, viste, te vas enfrentando con ese pecado, te vas enfrentando con tu propio pecado, que eso te trae amargura. Sí, Trae tal amargura. cual. La palabra de Dios trae alegría, trae dulzor, pero al digerirla, al darnos cuenta de que somos pecadores, sin embargo fuimos hechos herederos por Dios, nos damos cuenta que también tiene un peso y que tenemos que mantenernos en luz, tenemos que mantenernos santos, nos pide santidad. Y esa, más profundizamos, más nos damos cuenta en la cotidianidad, en lo cotidiano, que hay cosas que debemos seguir puliendo, que ya no deben ser iguales, que ya no tenemos que ser iguales. Y esta cosa de que, como vos decís, entre más estudiemos la palabra, más estemos atentos a la voz del Señor, más cosas, sí, nos trae alegría, pero también nos trae conciencia. Conciencia de, no es que Dios es un Dios vigilante que está mirándote todo el tiempo para ver si pecas. No. No, es como un temor reverente a Dios. Es un temor reverente. ¿Querías decir algo, Karen? Yo no, vos enojada, nada. Perdón, Karen, perdón. Salir de este grupo, nada, mentira, nada, sí, me gusta escuchar todas partes, así que esperamos. No, cuando dijo Jonah, me hizo acordar, y creo que, no sé, leo tantos comentarios que ya no sé de dónde sacó, pero me hizo acordar que en uno de los comentarios hablaba y recordaba cuando
en Lucas 19, cuando Jesús entra a Jerusalén, bueno, le hacen toda la entrada triunfal, y después de eso, Jesús se acercaba a Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y bueno, y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos? Y pensar que él también se entristeció y lloró por ella, y es como muy desesperante la situación, porque ellos no veían, y bueno, y me hizo como pensar así en esto de cuando Juan come el rollo, el librito, y el sabor que tiene eso. También en este comentario que tengo de la Biblia dice, la palabra de Dios es dulce para los creyentes porque anima, pero amarga nuestro estómago porque el juicio venidero que debemos pronunciar, por el juicio venidero que debemos pronunciar sobre los incrédulos. Y ahora esto es que, de que en la boca sabía dulce por el mensaje de victoria, salvación y justicia que iba a traer a los oprimidos, pero también era amarga a las entrañas por el mensaje de juicio mundial que trae persecución a los mensajeros. Y bueno, me hizo acordar a todo eso. Eso no. A mí me hace pensar de esto, ¿no? De cuando le dice que coma, este librito es como, Juan tenía que asimilarlo primero esto. O sea, que cuando uno lee la palabra dice, wow, qué lindo, ¿no? Pero cuando uno deja que el Espíritu empiece a tratar con uno, es cuando nos confronta la palabra y nosotros nos afecta primeramente a nosotros. Yo siempre digo, uno no puede ser testigo de lo que no vivió, no ha visto. Esto de que cuando Juan se le da el librito y come, dice este autor, bueno, en primer lugar, produciría un sabor amargo, apunta el hecho que el mensaje que tiene que proclamar los moradores de la tierra anuncia el juicio inminente. Perdón, arriba. Dice, el hecho de que el apóstol sea responsable de la asimilación del contenido del rollo. Como fiel predicador y testigo de Dios, el apóstol tenía la responsabilidad de hacer que la palabra de Dios afecte su propia persona antes de comunicarles a otros. De esto, ¿no? De la importancia de que no es solamente hablar la palabra de Dios, sino que tenía que afectar su vida primeramente. Si a mí la palabra de Dios no me afecta, no puedo dar ningún mensaje, porque no va a producir un efecto. Porque el efecto que la palabra es vida. Y cuando nosotros hablamos la palabra, es como una espada de doble filo. Por eso que dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que puede penetrar los más profundo del corazón del hombre y que llega a los tétuanos, ¿no? Por eso dice, la palabra es buena para exhortar, para consolar, para corregir, para edificar. Entonces, cuando nosotros hablamos una palabra, por ahí nosotros tomamos a menos esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos, estamos emitiendo vida, estamos emitiendo un soplo de vida. Por eso cuando dice que el hombre fue creado, Dios sopló sobre él vida, ¿no? La importancia de esta palabra que Juan está comiendo, es una palabra que está entrando en él, está haciendo efecto en él, y está produciendo, como decía hace un ratito Jonah, esa empatía de sentir el corazón de Dios. Esto que habla el libro de Mariano de las pasiones del corazón de Dios, es exactamente lo mismo, es sentir el corazón de Dios, ¿no? Y cuando nosotros asimilamos esto, es cuando Juan, se le dice a Juan, bueno, ahora que vos asimilaste esto, ahora que vos entendés esto, andá y profetizá. Sí, tienes que comunicar. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, y cuando confronta con la verdad y la ama, y le dice, bueno, ahora que vos entendiste esto, anda a los tuyos y profetizá. Y la mujer fue y profetizó, y fue un evangelio productivo, con una expansión, un mensaje que tuvo un impacto en ese momento. Entonces la importancia de las palabras que nosotros hablamos producen un efecto. ¿No? Eso quería decir recién. Se produce un efecto de las palabras. No es que nosotros hablamos en vano, o sea, lo que hablamos nosotros, ya sea
que yo hable con mi esposa, hable con mis compañeros, produce un efecto. Algo producen en nosotros las palabras, y las palabras del Señor tienen que producir algo en nosotros, para poder después esas palabras que nosotros las comimos, nos fue amarga, y proclamamos esa palabra, tiene efecto en las personas, ¿entendés? Por eso la importancia de Juan. Yo veo a Juan una persona, por eso se le decía que era el amado de Jesús, o sea, estaba al lado del corazón de Dios, entonces entendía el corazón de Dios, y podía llevar ese mensaje, y por eso digo, qué loco lo que eligió Dios a Juan, que ha sido uno de los últimos apóstoles que ha vivido y que no murió por muerte de martirio, sino que murió viejito, ¿no? Y se comió todo este viaje, chabón, de revelación, y que al día de hoy leemos esto, y esto a mí me produce algo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me produce algo. Así, wow, tengo una responsabilidad. El pueblo de Dios tiene una responsabilidad en estos tiempos que estamos viviendo. Chao, chicos, gracias por todo. Bueno. Sí, yo también me daba cuenta de eso en el versículo 11, o sea, como creo que es un versículo clave para nosotros, porque dice, tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, o sea, profetizar lo que va a venir, o sea, lo que el Señor nos está mostrando, nosotros mismos debemos como esto, predicar el Evangelio, predicar lo que va a venir. Y me vuelve de vuelta esto de la importancia de la Biblia, o sea, de estudiar, de escudriñar su palabra. Creo que también van todos continuos y también puede describir tranquilamente la personalidad de un profeta. O sea, que se repita nuevamente lo que hicieron los profetas previamente, no me parece que esté solamente como un detalle menor. Me parece esto como decías vos, decir, bueno, todas nuestras palabras tienen un poder. Ayer me llamaba totalmente la atención que cuando Bruno en un momento oró por vos, y yo dije, claro, esa es la aposta. Esa es la aposta, no, o sea, más allá de que uno buscábamos dice, bueno, paños de agua fría, esto, lo otro. Y la aposta era decir, bueno, orar con este sentido de que no nuestras palabras, sino que las palabras en Dios tienen poder. Las palabras en Dios tienen poder, y la verdad que esto me volaba también la cabeza. Y esto de tienes que volver a profetizar sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, sí, claramente es un llamado a la iglesia, y es un llamado a que no es una actividad, es una actividad. Profetizar a veces no es solamente inspirar poder, que esto, que lo otro, decir, no sé, te vas a casar con este. No, a veces simplemente es traer una palabra que no que destruya, sino que digas, bueno, mira, es el momento este. Y es difícil. Pero hay que digerirla. Hay que digerirla. ¿Pasamos al 11? Sí, pasemos el 11 y... ¿Quieres leer, John, el 11 y desplazamos el capítulo? Dale. Luego fue dada una vara para medir, luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo haré poder a mis dos testigos,
y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor y de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma, y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres, y a nadie se les permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: «Suban aquí». Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. Y el segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Entonces el 7º ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: «Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y siempre». Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra». Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugiendo, truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Es como... Me voy. Ya está, chicos, hasta que llegamos. Sí. Mamá, está heavy esto, ¿eh? Bueno, caña. Habla de caña, semejante a una vara de medir, y se dijo: «Levántate y mide el templo y el altar a los que adoran en él». La referencia a la caña, según lo que tengo entendido acá en el comentario, esta caña comúnmente crece en el río Jordán y, debido a su peso liviano, constituye una buena vara para medir. La caña de Juan recibió tenía el aspecto de una vara de medir. Este objeto también podía usarse para que una persona se apoye al andar. Dice: «Y levántate y mide, y el altar los que adoran en él». Medir el templo
cuando habla de referencia a esa, es una manera simbólica de declarar su preservación. Pero para Juan, la preservación simbolizada por la medida no era de seguridad contra el sufrimiento físico y la muerte, sino contra el peligro espiritual. Esto es lo que da este autor. Y con lo que referencia al versículo ese, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque está entregado a los gentiles que hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando yo leo esto, tengo varias posturas en cuanto a esto. Hablan en un sentido espiritual, otros hablan de que va a estar el templo ya levantado sobre Jerusalén, y cuando habla de hollarán quiere decir que van a estar los gentiles pisoteando esta ciudad santa. Bueno, evidentemente acá es un tiempo donde remarca cuando ya viene el templo, donde empiezan a pasar estos acontecimientos, y aparecen de la nada estos dos testigos. Que hay muchas posturas en cuanto a esto, y muy controversiales también, ¿no? Algunos dicen que es la iglesia, otros que son dos personajes, otros que son Elías, Moisés. Pero realmente... Igual es loco con qué los compara, pero viste que dice, mientras yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán, bueno. Y estos dos profetas son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Me acordé de lo de ayer. ¿Viste el símbolo de gubernamental de Israel? Que es la menorá, que es un candelero con siete lámparas, y a sus costados hay dos olivos. Entonces, esto me hacía acordar de decir, bueno, esos dos olivos, esas dos representaciones, decir, bueno, puede ser de que sean parte pueden ser que sean parte del pueblo de Israel. Quizás sean algo más referente al pueblo de Israel. O que hagan referencia al pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención, dice, y los dos candeleros que están delante de... Perdón. Y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Digo, bueno, ¿por qué utiliza estos dos símbolos y los empalma? No es que, viste que delante del Señor, quizás entender la menorá podría hacer referencia a eso, pero es tan controversial en este sentido, decir, bueno, ¿serán profetas físicos? ¿Será la iglesia? ¿Será? ¿Quiénes serán? Sinceramente. Lo que sabemos es que son dos personas que tienen el poder de Dios y tienen una autoridad bastante importante. De hecho, se le da poder para que azoten la tierra dice, que azoten la tierra cuanto se les dé la gana. O sea, si lo pensamos así, dice, si quieren hacer que, no sé, caigan vacas, o caigan osos, o caigan piojos, tienen el poder para hacerlo tranquilamente, ¿no? Y es interesante eso, más que el poder, es decir, bueno, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Viste? Y darán testimonio.
y darán su testimonio. Ese de darán su testimonio me deja claro de que son dos personas que transitan en la tierra, que han transitado, que transitaron en la tierra y transitan en la tierra. Es como que dicen, y dan testimonio. No es que, o sea, es como que, no es que vienen del cielo así, oh, pum, aparecen y vienen del cielo al toque, sino que son oriundos de la tierra y son arrebatados, como fue con Elías, y como fue con Elías en su momento, y como fue con Jesús. Evidentemente, pensaba que, bueno, como están, mencionan los olivos, evidentemente son parte del remanente de Israel. Y ejecutan estos juicios de Dios, y más allá de todas las posturas que se pueden tergiversar de estos personajes, evidentemente Dios los va a usar y los va a dotar con una autoridad como ninguno lo ha tenido, de todos los personajes que hemos conocido. Y voy a poner algo. Dice, los dos testigos de Apocalipsis también desarrollarán sus ministerios en tiempos críticos de la vida de la nación de Israel y del mundo en general. Al igual que ocurrió con Moisés y Darío, estos dos testigos serán instrumentos divinos para ejecutar la voluntad de Dios. Así como Moisés enfrentó al faraón, Elías enfrentó al rey Acaz, en el nombre de Dios y lleno del poder del Señor, fueron individuos reales e históricos. No existe razón exégita sobre el cual basar la hipótesis de los que los dos testigos de Apocalipsis 11 son personajes simbólicos que representan en la iglesia, ya sea en todo o en parte, ¿no? O sea, no ha por asentado que es la iglesia y tampoco da una descripción de nombre de quiénes son. Simplemente, como dijo una vez Raúl, nos limitamos a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice o no lo especifica, no es necesario ahí ahondar más en detalle. Sabemos que estos dos personajes los han enviado. Y de hecho van a morir. Y de hecho también Dios los va a resucitar. Y de hecho el Señor los va a llevar como lo llevó a Elías. Va a ser evidente que es el Señor. Y también resaltar el hecho de que cuando suceden estas cosas, eh, aparece la bestia. O sea, no es que la bestia aparece y wow, apareció la bestia. O sea, este personaje que estaba en paralelo a estos dos testigos, ya viene con una carrera hecha, Sí. ¿no? O sea, cuando llega este personaje ya está en el punto máximo de su cenit, como dicen en este comentario del anticristo, ¿no? Ya aparece la figura del anticristo, pero que ya viene con una carrerita hecha ya, ¿no? Y después, bueno, eso, por ahora eso. No sé si quieren agregar algo ustedes. Karen, Jonah, Amor. Dame solo un segundo, porque a mí sinceramente me llamó... eh, No. ¿Qué? me llama, o sea, me llama la atención me llama la atención esta simbología que usa de, del candelero, pero decir, bueno, los dos primeros que están delante, o sea, sabemos que en la menorá el medio es Dios, en medio de todo está Dios, pero los dos que están al costado, eso me llama la atención.
Ujú. Pero bueno, también puede estar revocando de vuelta a lo que dijo al principio, sobre las 7 iglesias y los 7 candeleros. Sin embargo, como volviendo al rabí, dejémoslo a libre interpretación, dejémoslo a interpretación de Dios y que Dios revele. Pero sí me queda claro de que por lo menos algo me deja claro eh, que van a tener la autoridad de Dios tremendamente, una autoridad tremenda. Y lo otro que me queda claro es que o es parte del remanente, o sea, no es que van a ser, me gusta porque esta no es una simbología, es directamente un dictamen. No son seres espirituales, no son seres espirituales. O sea, porque mueren. O sea, mueren y se los resucita. No son seres espirituales. Y no es que aparecen de la nada. O sea, de la nada me refiero a, oh, sí, de la tierra de pronto. No, no. Ya están dentro de. Ya están dentro de esto. Y, y y me hace acordar de decir, y el otro símbolo que me hace sentir de que son parte del pueblo de Israel, del remanente de Israel, es esto de los olivos. Está bien, de los olivos. No creo que, sinceramente, no creo ni que sea ni Elías ni Moisés. Pero sí que van a ser, pero sí que van a significar, pero sí que van a significar eh, algo dentro del pueblo de Dios y dentro de todo el pueblo de Dios. Y bueno, van a ser parte de Israel. Y lo que me gusta es que a pesar de que mueren, Dios se sigue manifestando ahí, con la resurrección. Y muchos empiezan a creer. Igual cuando empezaron a decir, viste, de pronto que los mató la bestia. ¿Sabes qué? Me vino a la mente tipo, ¿viste estas placas de los noticieros? Es decir, bueno, 2 personas murieron, ¿viste? Eh, y, y- y decir, bueno, es como, eh, es como esos cadáveres, ¿viste? ¿Viste lo que se hace últimamente en los noticieros? O sea, a veces hay un manoseo, tanta información, ¿viste? Y es tan morboso, porque vos Ujú. ves y dice, nadie tuvo derecho a enterrarlos. Ujú. O sea, no se los enterró. Y esta morbosidad, ¿viste? De decirlo, lo dejamos ahí y ¿Cómo se lo llaman vemos. esos guerrilleros que matan así? Terrorista. Como los terroristas, esos que se muestran que matan ahí en Ujú. Siria y todos esos lugares. ¿Viste Me esa hiciste morbosidad? acordar a esas. Sí, Fíjate la a mí. morbosidad que llega, que los chavales empiezan a manchar Hacen regalos, o regalos. sea, Es tanta la maldad. mm, Yo creo que también está esto de que va a haber tanta manipulación de los medios, como lo porque hay. va a haber tanta manipulación de los medios que eso lo van a ver un, una buena victoria, como una victoria de parte de... eh, ni siquiera saben que están enfrentando, para mí ni siquiera saben que están enfrentando al poder de Dios, porque dice que todas las personas que lo ven se quedan ahí mirando, se quedan observando. De hecho, de hecho, ni siquiera saben que está el diablo atrás de todo esto tampoco, porque el No. diablo aparece más adelante y después lo que la exclamación de la gente que vamos a ver más adelante, ninguno como la bestia. Mm. O sea, hasta acá todavía el diablo está encubierto, o sea, el anticristo viene elaborando muy minuciosamente
estratégicamente la gente va a considerar que estos chabones, no sé, son raros, son locos y los terminan matando y para ellos es como, wow, hicimos un bien al mundo. O deben ser No, unos viste Claro. sí, esta cosa de que, no sé, viste como que me sentí sinceramente cuando leía esto, o flasheé o no sé qué fue, pero vi como placas, así como los noticieros, claramente, placas de noticieros como poniéndole estos tipos como como si fueran extraterrestres, una cosa, Claro. una amenaza pública, porque van a ser una amenaza pública. Y cuando alguien quiera pararlos, Dios es claro, ellos tienen poder que sale fuego de su boca y se van a defender. Mm. Se van a defender. Entonces eso pasa a ser una amenaza pública. Qué loco, porque cuando pasan a ser una amenaza pública ya la humanidad ya dice, no, bueno, hay que matarlos. Y cuando los maten, dice, bueno, cuando los maten, los van a ver como si fueran trofeos. un trofeo. Un trofeo, de hecho, parece que va a ser como, bueno, nos deshicimos de esta amenaza, viste como las películas, tipo que el día de la independencia, bueno, le ganamos a los Mm. extraterrestres y vamos a cotejar este día como si fuera el día que la humanidad se unió para vencer a estos tipos, eh, y que de pronto van a ver, en el tercer día, van a ver que era Dios mismo es quien nos resucita. Y ahí los que están atentos, los que no se dejan manipular por los medios, eh, ¿Qué ahí día van a es? decir, Mm. se van a decir, loco, no, no, este es Dios. Nadie hace esto. Nadie hace esto así. Eh, para mí es muy interesante, ¿viste? Ver el poder que tienen los medios para con esto. Fíjate que eh, creo que uno de los tres poderes más grandes que hay es el de los medios. Uno de los tres poderes más grandes que hay, de la Ujú. comunicación. Ujú. Porque lo pueden presentar como si fueran. Vos podés ser el loco porque a una persona se la puede presentar como un héroe o se lo puede presentar como un asesino sin pruebas. Ujú. Sí, los medios te matan, es verdad. Te matan. De hecho, hay un viejo, mirá qué locos son los medios, que hay una vieja noticia de una mujer que, lo voy a hacer así resumido, una mujer estaba en un 5, 4, campamento. 3, 2, 1. Terminó tu tiempo. Una mujer estaba en un campamento, viste, con la familia, y Es sumido, dijo el negro. un dingo, un dingo que es como un perro, se lleva a la bebé, la rapta a la bebé. Estaba en la carpa con sus otros hijos y se lleva a la bebé. Un dingo que es como un perro allá de Australia. Bueno, los medios empiezan a hacer sus conjeturas. De última, la mina la acusan, le hacen de todo, ¿viste? Pero porque no se presentaba de la manera, o sea, así triste, de hecho estaba tan que no sabía cómo procesarlo, entonces parecía que no expresaba tristeza, pero andás a ver el daño Claro. psicológico que tenía. Bueno, pasa el tiempo, vuelve a pasar a esto que la mina la ponen a ella y al marido lo ponen preso. Después de mucho tiempo de apelación, salen libres pero la mina la siguen cargando con eso. La siguen cargando con eso. Después de mucho tiempo se vuelve a presentar el mismo problema. Y descubren, por un alpinista que, no sé, subía como una roca, que los dingos se habían llevado a este alpinista a una cueva. Y dentro de esa cueva se encuentran ropas de la bebé de esta mujer. Y todo el gobierno de Australia, todos los medios tuvieron que, además de indemnizarla, tuvieron que decir que se disculpaban públicamente. O sea, y la mina y el marido
habían luchado por mucho tiempo para que esta causa quede clara que fue un ataque de dingo y no que fue cualquier cosa. Pues la causa seguía diciendo homicidio dudoso. Y nada, Ah, fue un ataque de un dingo. Y fíjate esto, perdón que lo traiga a colación, pero fíjate el poder que tienen los medios para condenar a una persona. Sí, Para mal. condenar a una persona. Eh, Sí, de manipular también, una de manipulación manipular. tremenda. De manipular, de pronto vemos a un tipo. Que de hecho eh, hoy mismo lo estamos viendo con todo esto, sin ir más lejos. Y que el la cap- enemigo también por muy, yo lo veo así como muy, ¿cómo es que habías dicho hoy la palabra? Como muy por detrás el enemigo también, en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día. es que no se te va a presentar con. Una vez escuché a un predicador que dice: el diablo no se te va a presentar con cuernos y una cola larga. Sí. Siempre se te va a aparecer de una manera muy Hola, linda soy el abismo. y atractiva. y por eso es el ángel de luz. O sea, Mm, tiene una sí. forma que no lo escribiría como decir, wow, este chabón No, que no, hoy en día no sé. también, viste, esto que decía Claudia, viste, que ponemos de pronto, ponemos en tela de juicio la vida, ponemos en tela de juicio un montón de cosas que Dios ya había dicho que no es así. Y empezamos a poner tela de juicio de eso. Y los medios, viste, no sé, apoyan a una persona que de pronto dicen: che, mira, no quiero, no sé, la ESI, que esto que lo otro, empieza con la ESI, empieza con esto, y que, no sé, una persona lleva una Biblia lleva una Biblia en un colegio y empieza a predicar, automáticamente esa persona es expulsada. Mm, Ahora, si vos celebrás la fiesta de la Pacha, bárbaro, sí, es verdad. Che, a Sí, mí lo que me llamaba la atención es como, eh, no sé, me hace recordar de vuelta a la crucifixión de Jesús. mm, ¿Estamos de acuerdo, Karen? Bueno, ahora te doy pie, a ver qué pensás vos. Me llama mucho la atención eso, y recién mientras se leía, le preguntaba a Rubén, o sea, se da como cuando Jesús fue crucificado, porque dice el versículo 8, dice, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. O sea, vamos como volver a ver la crucifixión nuevamente. Eh, y dice, y gente de los pueblos, raza, esto que hablamos recién, lengua y naciones, contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. O sea, me trae nuevamente a la crucifixión de Jesús. mm. Karen. Ah, sí, sí, sí. A mí me pasó lo mismo, pero en realidad no solamente con esa parte, sino con todo el relato de los dos testigos me hizo acordar a Jesús cuando lo leí. Y después de que lo leí, encontré en un comentario de la Biblia que habla sobre el versículo 10, que dice: los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos dos profetas les estaba haciendo la vida imposible. Y acá dice: todo el mundo se regocija con la muerte de estos dos testigos, los que causaron dificultades al decir lo que la gente no quería oír, mensaje acerca de su pecado, su necesidad de arrepentimiento y el castigo venidero. Los pecadores odian a los que les llaman la atención por su pecado y a los que les exhortan a arrepentirse. Aborrecieron a Cristo y aborrecen a sus discípulos y aborrecieron a estos dos testigos. Y, y cuando leí ese comentario como que me recordó así cuando leía el capítulo 11 y también me acordé de Cristo porque, no sé, él también, bueno, en uno de los comentarios hablaba de que estos testigos podían ser los profetas que
que operan en poder sobrenatural para confrontar al anticristo a nivel global. Y me hizo acordar que cuando Cristo vino a la tierra también vino a confrontar, a decir la verdad, a sacarle la careta a muchos, y que, bueno, también fue odiado por eso, y le terminan matando, y después resucita. Bueno, y esto también que decías vos, Clau, este versículo que citaste que también fue, bueno, sus cadáveres quedaron tendidos, donde también fue crucificado su Señor, y todas estas cosas así me llevaron a recordar también el momento cuando, la vida de Cristo, y cuando lo crucifican y que resucita, me hizo acordar a todo eso también, a compararlo así con lo que Cristo hizo, y bueno, y cómo estos testigos también van a venir a confrontar a la gente, y por eso era que les hacían la vida imposible, porque en ese tiempo, no sé, el mundo va a estar mucho más perdido que ahora, y yo ya lo veo muy perdido, o sea, no sé qué tan perdido va a estar en ese momento. Y bueno, estos testigos venían a decir la verdad, y a confrontar a todos los pecadores. Como decía el comentario, también a los pecadores no les gusta eso, no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, o confrontarnos. Qué hermoso poder ver eso porque yo lo veía solo en la crucifixión ahí a Jesús, pero realmente ellos van a venir y van a estar todos en contra. Y me hiciste ver realmente cómo era Jesús. Jesús decía muchas cosas, los fariseos le pusieron en su contra, lo quisieron apedrear un montón de veces. O sea, ellos mismos se entregaron a Jesús. Así que, nada, me gustó poder verlo esto de compararlo con Jesús. Interesante también cuando menciona esto de que se mandaban regalos unos a otros, porque todos los profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Recuerden que yo les decía que esto básicamente es donde en Israel suceden estas cosas, y lo que están celebrando ellos en realidad es lo que menciono. Acá hay una mención, si aún en los libros de ustedes están ahí, las menciones de Apocalipsis 3:10 y Esther 9:19-22, está mencionando la fiesta del Purim, cuando los judíos, cuando déjenme recordarles, este personaje Amán tramaba destruir a los judíos, y por medio de Esther, la intercesión de Esther ante el rey, los judíos son salvados. Y entonces cuando son salvados estos judíos, pueden leer ahí en Esther 8 o 9, se desarrolla el desenlace de esta historia. Esther ¿Esther cuánto? 8 y 9, que son el desenlace de la historia, más que nada. En el versículo 18 del capítulo 9, menciona la fiesta del Purim. No sé, corregime vos también, Jonah, este es el tema de las fiestas judías del Purim. Dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mes, el quinto mes, el 15, reposaron e hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, aldeanos que habitaban en villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones a cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que tristeza se les había cambiado en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de... En síntesis, como esto sucede en Israel, y son muertos en Israel, también es como que ellos están celebrando una fiesta que Dios les había dado a ellos, o sea, celebrando el día de Purim. No sé, corregime un poco en esto, vos por ahí también. Sería el día de Esther. Claro. El día de Esther. Y sucede más o menos en febrero.
aproximadamente. Así festejamos. Así festejamos, no entendí nada. Pasa que en el día, me contaba el otro día Laisa que a ver, hay diferencia entre Yom Kippur y el Purim, que sí, pero en ambos, en el día de Esther, ¿qué pasa? Se celebra y después, en realidad, primero se hace como un día recordando esto y después se hace un banquete. Mm. Pero es el día de Esther. El día de Esther, a ver, se le llama, no sé, cosa de Esther, no me acuerdo, que es la fiesta donde se recuerda todo el libro de Esther. El libro de Esther, donde los niños, de hecho, los niños, cada vez que aparece Mordecai, se dice Mordecai, tocan un tamborcito y cada vez que aparecen para no, digamos, para silenciar eso, para silenciar ese nombre. Loco, ¿no? Porque los chabones van a pensar que, bueno, esto los están atormentando, quieren destruir y terminan matando a estos profetas y terminan celebrando una fiesta que es muy típico de ellos. Bueno, fíjate, Erróneamente. fíjate, fíjate, fíjate esto, cómo es el perseguido. Vamos a remitirnos un poco de la historia, vamos a remitirnos un poco en los holocaustos que tuvo o las diásporas que tuvo el pueblo de Israel. Y casi siempre la comunicación, digamos, los mensajes en contra del pueblo de Israel, siempre fueron manejados por el poder de turno. ¿Por qué? Porque los creían una amenaza. De hecho, si nos vamos, no nos vamos, empezamos de Esther, Mordejai, Mordejai va al rey Asuero y le dicen que son una amenaza a los judíos. Son una amenaza, dice. Lo mismo. ¿Cómo era? Amán, perdón, Amán. Mordecai era el tío. Amán le dice que es una amenaza. Gracias, Lai. Ahí. Amán le dice que es una amenaza, que Israel es una amenaza. Y hace ese decreto. Qué loco, ¿no? O sea, transgiversa la verdad y empieza a comunicarse esto. Y todo eso va en un comunicado. Porque en unos días iban a ser ejecutados todos aquellos que fueran del pueblo de Israel. Independientemente de eso, vamos a pasar a un hecho más reciente, el Holocausto judío. El Holocausto judío empezó con propagandas. No empezó enseguida, a veces dicen el Holocausto judío ya, pum, empezó así. No, el Holocausto judío empezó con pequeñas propagandas. Poniendo a los judíos, satirizándolos como si fueran ratas. Había un montón de cosas que hicieron propagandas antisemitas en contra del pueblo de Dios. Y fíjate qué ayudó ahí. La comunicación, la transversalización de decir, bueno, estos son los enemigos. Tener un enemigo en común no era que, a ver, vamos a hacer los nazis, en cierta manera, no eran locos. O sea, eran locos, pero no eran, a ver, no es que se movían porque sí. Tenían un manifiesto, todo. ¿Me entendés? Neonacionalistas. O sea, ahora lo conocemos como nazis, pero son neonacionalistas. Cuando se levanta Hitler. Pero todo esto, el pueblo de Dios atentaba contra este neonacionalismo. ¿Entendés? Porque incluso alemanes están en contra de los nazis. No es que todos los alemanes son nazis, no. Hay muchos alemanes que están en contra del movimiento nazi y por todas estas cosas que pasan. ¿Entendés? La gente ni sabía lo que estaba pasando alguna. De hecho, se les encubre todo esto. Y fíjate que pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Los medios de comunicación dicen, qué loco que incluso se celebró unos Juegos Olímpicos en la época nazi.
Ujú. Y qué loco que se levantó, e incluso se levantó uno de los estadios olímpicos más grandes que existió en la Tierra. Y se celebraron los Juegos Olímpicos. Y más allá de eso estaba muriendo gente a metros también. Estaba muriendo parte del pueblo de Dios. Y decís, chabón, y presentaban todo como si fuera el enemigo público. Ser judío era ser enemigo público. Entiéndase, ser enemigo público. Y esto Todo, pasa, todo también nace del pensamiento, ¿no? de Lutero, cuando hace en su reforma en contra de los judíos, y de ahí que se basa en Hitler para arremeter contra los judíos, ¿no? Empieza como, bueno, no le compren más nada a los judíos. Empezó muy paulatinamente, también no es que fue de golpe, y fue una masacre después al final. los Y, judíos son los que mataron a Jesús. claro, sí, sí. Fíjate Todos vos ellos, cómo. O todos sea, mensajes yo antisemitas. tengo. Me gustan muchas cosas de Lutero, pero una cosa que tengo en contra es que no supo entender bien claramente el mensaje de Dios para con el pueblo de Israel. Y eso generó un antisemitismo un montón. Y no solamente viene de Lutero, ya viene de épocas de las cruzadas, del. Viene desde el siglo II. Claro. Fíjate cómo del siglo II después de Cristo hay el marcionismo, un movimiento que es además de ser antibíblico, es antisemita. ¿Por qué? Porque decía que incluso el Dios que estaba en el Antiguo Testamento no era el mismo Dios. Mm, Ya, o sea, Jehová era el Dios malvado, era un Dios malvado que nada tiene que ver, que no podría ser el padre de Jesús. Y que Jesús en realidad nunca vino de una virgen, sino que vino así, con 33 años descendió del cielo y empezó su ministerio. mm. Imagínate cómo, fíjate cómo empieza ahí, se empiezan a transgiversar la palabra de Dios, el símbolo que es Cristo. Y decía, no, los judíos mataron a Jesús. Los judíos, ahí empieza el antisemitismo. Los judíos no son, ellos fueron, ahí empieza también la teología del reemplazo. Los judíos fueron, digamos, reemplazados por el pueblo de Dios. Ellos no, ellos no aceptaron su palabra, entonces ahora fueron desterrados del amor de Dios. Eso es lo que decía el marcionismo, siglo II, y de ahí en Sí. adelante. Mm, Y de ahí en adelante, todo, todo agarrando el símbolo de Cristo y dándolo vuelta, mm. y dándolo vuelta. Y el poder, como vos decías, el poder de la palabra, el poder de las palabras, el poder de la comunicación. Es re Sí, loco esto. sí, yo siempre digo que cuando, creo que en Proverbios, en el poder de la lengua está la vida y la muerte, ¿no? Y cuando veo esto de esta manipulación, de estos regalos, ya cuando pasa todo esto, viene la resurrección de estos personajes, ¿no? Que los ven muertos y de repente el Señor manda su espíritu y los resucita, ¿no? Como dice en el versículo 11, dice, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, yo me imagino esa imagen, o sea, esa escena, puedo flashear un poco, decir, ver todos esos cuerpos y que de repente se ven moverse, o sea, vos decís, ¿Se ven tuvieron, hacen así? claro, vos decís, ¿cuántos días? 3 días y medio. O sea, en 3 días y medio el cuerpo ya está pudriéndose prácticamente. Fíjate que es muy parecido a cuando pasa eso con los profetas de Baal. Ujú. Los profetas de Baal que está Elías, que está ahí sentado, y incluso se burla de los profetas de Baal, y dice, che, hablen más fuerte que su Dios debe estar cagando. Literalmente le dice eso. No estoy, no, por las dudas, o está en el baño. Voy a editar Eh, esa parte.
por favor. Su Dios está en el baño, le dice. Entonces, cuando, fíjate cómo pasan, dice que pasan varios días, y no sé si varias horas como cosa, y viene Elías y le dice, bueno, pon esto acá, tirale agua, tirale agua, tirale agua. Sí. Y le tira tres baldazos de agua. Y el poder de Dios baja. Y enciende el altar. O sea, vemos cómo también esto del poder de Dios descendiendo en el tercer día y medio. Después de todas las cosas que se hicieron. Ya me quiero imaginar, ¿viste? Cómo lo ponen. O sea, yo veo esto y digo, me imagino a los medios cubriendo todo esto, diciendo, se murió la amenaza que venía en contra de la paz global. El día, ¿Entendés? el después, como muy zarpado. Sí, y va a ser evidente, porque está mostrando que va a ser evidente a todos. Y cuando dice que cayó, esta parte me gusta, que dice, cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y más adelante dice, en aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás, dice, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Fíjate que después de tanto embrollo de que era sello, con la trompeta, y antes que suene la 7ª trompeta, hay como que recién alguna parte de los que están morando en la tierra es como que dicen, wow, o sea, esto de Dios, o sea, no hay otra, ¿no? Después de ver semejante escena de estos personajes resucitando y bajando, y después ocurre este terremoto diciendo, bueno, o sea, es la misma escena que cuando Jesucristo aspira, ¿no? Cuando él aspira, cuando entrega su espíritu, ¿qué pasa? Hay un terremoto sobre la tierra, empiezan a moverse las cosas. Es la misma escena, o sea. También vemos cómo el corazón que fue endurecido en el tiempo de Faraón, el corazón que fue endurecido de Faraón, y cuando el pueblo de Israel sale, muchos se dan cuenta y se unen al pueblo de Dios. No estaba solo el pueblo de Israel, estaban pueblos semejantes, se unen al pueblo de Dios. Pero es el poder de Dios que hace que recapaciten, decir, che, Faraón los está liberando. Bueno, Ese Dios debe ser muy poderoso. Sí. Para mí eso tendríamos que ver la próxima, porque es zarpado. No podemos decir. 7ª trompeta. Sí, para mí. No sé qué piensan ustedes. Bueno, leo esta última parte y se la dejo continuación para arrancar esta y el 12 de después. Claro, para continuar esa última parte el domingo que viene, porque es muy zarpado eso, no lo podemos hacer así nomás. Bueno, cierro así. No sé qué piensan, Sí, mi punto de vista. ¿Puedo leer? El reino proclamado. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, el que has de venir, y eras y el que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, truenos y un terremoto y grande granizo. Y acá se las dejo picar. Nos vemos Y acá entró el Gama.
Entrega Sí, mayor. no sé qué versículo me perdí. ¿Qué está diciendo? Todo fue el... Oh, Se ríe. Qué ¡Hola, hermoso. Gama! Hermoso. Me Bueno, gusta niños. porque empieza, lo último que, cuando empiezan esa oración, empieza muy parecido a cuando se da gracias en una mesa, como se empieza, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Mm, Y es muy interesante que empiece así. O sea, es la única parte que creo que no se ha tocado y que recuerda más a cómo es una oración, que esas oraciones que se aprenden en los Shabbat y eso. Gracias. Amén. Bueno, niños, nos vemos la semana que viene y bueno, bajaremos el video para los que no pudieron estar. Así que... Oh. Bueno, Que un quede, abrazo grande, chicos. que quede como Juan. Que quede un Juan, cerramos el No, libro acá y no, sí, ya Nos está. comemos el rollito. comemos el Comemos rollo. el rollito. El rollo de matambre que tenemos ahí. Bueno, La Karen. Karen. Che, el tema de la reunión, pues, creo que preguntaba Mar sobre eso. ah, sí, bueno, vamos a poner en discusión en el grupo y vemos si cambia un día o no. Vemos ahí qué onda. ¿Ah? ¿Parece? Y pero ellos pueden otro día. Y vamos a preguntar en el grupo, después vemos en el grupo ahí. Después hablamos en el El grupo. domingo sinceramente me queda bien. Sí, Sí, a nosotros también. Pero bueno, viste que Mar puso ahí no podía porque justo está en la- Ah, Mar se le complicaba, no leí. Sí. Uy, qué bajo. Bueno, ahí Bueno. lo charlamos en el grupo y nos ponemos de acuerdo todos ahí. ¿Ah? Nos vemos, peleamos chicos. en el grupo. Nos peleamos en el grupo después. Bueno, Chao. chao, chicos, nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Chao, Karen. Chao, Jonah. Saluda a Lai. ¿Y Gama? ¿No le saludaste? Ay, Gama, sí, mi amor. Te amo. Bonito. Chao. Chao, Gama. Chao, Gama.